La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, seguimos con los cortes de caja al primer semestre del año, ahora con la economía mexicana y el fantasma de la estanflación. Tenemos informes y voces. La temporada de reportes financieros corporativos va a comenzar a revelar los efectos de los aranceles, ahora sí, como ya sucede con las latas de cerveza. Parece que 2025 es el año de Argentina en el frente corporativo, pero también de crecimiento económico. Y en medio del problema con Intercam y Vector salen intenciones de compra oportunas. Además, ¿quién quiere oler como Donald Trump? Tranquilos, les doy el contexto al final. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo, ya lo saben ustedes muy bien, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Abriendo el closet de los fantasmas, el que más ronda a los analistas es el de la estanflación, un escenario en el que un país no crece o crece muy poco, pero la inflación es alta. Desde mayo los analistas andan divididos sobre si México se dirige a esta fase, la mayoría apuntando a que no es el caso, incluido Banco de México, cuya gobernadora, Victoria Rodríguez, ha considerado que es muy apresurado pensar que la economía atraviese este periodo. Sin embargo, desde Bank of America comienzan a prestar atención a las señales. En un informe, los economistas Carlos Capistrán y Cristian González primero reiteran que la economía de México se encuentra en una posición muy débil tras una caída de 0.9% anual que registra el PIB en los últimos 6 meses. También resaltan el dato de la demanda agregada, entiéndase como lo que demanda todo el país en bienes y servicios. En el primer trimestre del año cayó 4.3% anual, que fue una caída superior a la del trimestre anterior y cuyo desempeño tuvo que ver por lo que califican de una gran y generalizada caída de la inversión, de 15% trimestral anualizado. Ayer mencionábamos brevemente algunos de los datos que arrojó el más reciente reporte de finanzas públicas del gobierno, el cual registra una reducción considerable del déficit ante una disminución del gasto. Según los economistas de Bank of America, la consolidación fiscal que está buscando Hacienda es la que probablemente esté detrás de la caída en la inversión pública, mientras que la incertidumbre interna y externa, es así, ha afectado a la inversión privada. También destacan el dato de consumo privado, que se contrajo 1.6% tras un descenso de 5.6% en el cuarto trimestre de 2024, lo que reflejaría, al menos en parte, la reducción de remesas hacia México. Pausa aquí, que también ya tenemos el dato de las remesas al mes de mayo que se dio a conocer la tarde del 1 de julio. Crecieron 12.58% mensual, considerando que es el mes del Día de las Madres, normalmente alto por esta razón. Sin embargo, a tasa anual, los datos comienzan a pintar otra historia. Las remesas en mayo cayeron 4.59% anual, siendo el segundo mes consecutivo a la baja. A propósito, por la apreciación que ha visto el peso mexicano, se espera que a partir del dato de remesas de junio se mire una pérdida de poder adquisitivo, porque al convertir esas remesas en dólares a pesos, pues es menos dinero para las familias. De acuerdo con datos de Banco Base, las remesas representan el 5% del consumo en México y 3.5% del PIB. Otro factor que contribuiría al final a la desaceleración económica en México, a un bajo crecimiento. Mientras tanto, por el lado de la inflación, lo hemos platicado en episodios anteriores. Se espera que ya no siga subiendo debido a que las últimas alzas han sido, según argumentan los economistas de diferentes bancos, por efectos temporales. Sin embargo, no podemos dejar fuera el hecho de que Banco de México, en su decisión de política monetaria de junio, revisó al alza sus expectativas de inflación, viéndola más alta al cierre de este año. Desde Bank of America, Capistrán y González enfatizan que la inflación en México se mantiene elevada y no está convergiendo hacia la meta de 3%, algo que Banjico ve ocurrir hasta el tercer trimestre, pero no este que inicia, sino de 2026. Entonces, ¿viene o no viene la estanflación? Se lo dejamos a los datos y lo que nos sigan mostrando. La voz. A propósito, no quiero dejar de recalcar que a los analistas vaya que les llamó la atención la reducción del gasto del gobierno tras el reporte de finanzas públicas que presentó, como el director general de análisis económico de HR Ratings, el doctor Félix Boni, esta calificadora que desde noviembre del año pasado, 2024, colocó la calificación soberana de México en perspectiva negativa. Boni dice que, aunque la reducción del gasto no fue bueno para la actividad económica, desde el punto de vista de la calificación, sí están viendo un compromiso de la Secretaría de
de Hacienda de ir reduciendo de manera importante el déficit. Asegura que seguirán pendientes del esfuerzo por la consolidación fiscal para que el déficit se reduzca de 5.9% a 3.9% que prometen al cierre de este año. Vamos a escuchar lo que dijo este economista la mañana del 1 de julio durante un webinar. Lo que sí vemos es que en los primeros 3 meses del año hubo una restricción muy fuerte en el gasto por parte del gobierno y incrementos muy importantes en la recaudación, que básicamente nos sorprendió un poco, que básicamente fue positivo desde el punto de vista de calificadora, aunque la reducción en el gasto a lo mejor no fue bueno para la actividad económica, pero desde el punto de vista de calificación, sí vimos que Hacienda estaba tomando las medidas que había prometido de ir reduciendo de manera muy importante el déficit de este año. Sin embargo, en abril hubo un poco de cambio de tendencia. Vimos una situación, normalmente el gobierno reporta un superávit en el mes de abril, básicamente derivado a las declaraciones. En este año hubo un superávit pequeño, pero sí hubo un superávit y vimos un cambio de tendencia en el sentido de que el incremento en los ingresos era menor y el decremento en los gastos era menor también. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes mes a mes a cómo va evolucionando, si en el futuro o si en los últimos 2 meses del segundo trimestre, por ejemplo, si tuvimos una situación más similar a los primeros 3 meses o más bien como lo que pasó en abril, cuando hubo un cierto relajamiento. Y por lo tanto, vamos a estar viendo muy de cerca hasta qué punto la deuda de México puede seguir subiendo o no. Lo que sí nos favorece muchísimo en términos de la calificación, o por lo menos en términos de las cuentas fiscales, es la fuerte apreciación del tipo de cambio, que reduce en términos de pesos y por lo tanto relativo al PIB la deuda denominada en moneda extranjera. Ese fue un factor que impactó de manera muy importante en Pemex, por ejemplo, que la mayoría de su deuda sí está denominada en dólares. Entonces, tenemos los efectos negativos de crecimiento lento y reducciones en el gasto, pero también este incremento, esa depreciación del peso sí es un factor muy importante y positivo para las cuentas fiscales. Hay que ver hasta qué punto puede afectar la competitividad de nuestras exportaciones. Temporada de reportes. Los aranceles al aluminio de Trump, que llegaron hasta las latas de cerveza que ustedes se toman, ya causaron sus estragos en el negocio, por ejemplo, de Constellation Brands, que es la empresa que importa a Estados Unidos las cervezas Corona, Modelo, Pacífico y Victoria. Ahora que ya viene de nuevo la temporada de reportes financieros de las empresas, créanme, es de las que más carnita nos va a dar, porque ahora sí ya se tuvo tiempo de digerir en cada sector, en cada negocio, de a cómo fue el golpe de los aranceles. Uno de los primeros vistazos nos lo está dando Constellation. Sus ganancias estuvieron por debajo de las expectativas por los mayores costos derivados de los aranceles sobre el aluminio, aunque también por una menor demanda de bebidas alcohólicas por parte de los consumidores. ¿Será que aquí entra la generación Z que no le gusta tomar? Mientras desciframos el comportamiento del consumidor con las cervezas, concentrémonos en las latas de aluminio, que al tener que pagar un arancel del 25% afecta a los márgenes de su negocio. Recordemos que esto de los aranceles al acero y aluminio es el hueso más duro de roer con Trump, quien hasta ahora no ha dado ningún tipo de concesión en este frente, uno del que desde México se quejan mucho por ser un país que, por el contrario, importa más de lo que exporta a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos con México no tiene un déficit, sino un superávit. Los empresarios mexicanos relacionados a la industria incluso han buscado la posibilidad de que, así como sucede con el sector automotriz, se trabajen reglas de origen para el comercio de estos metales, el acero y el aluminio. En fin, Constellation Brands tiene que lidiar con esto, pero también con otros vientos en contra, como la debilidad de las ventas de cerveza y un retroceso entre los consumidores hispanos, que constituyen más de la mitad de los bebedores de la cerveza Modelo. Todo esto en medio de las preocupaciones por la inflación, la inmigración y la seguridad laboral. No, pues por ahora nos ahorramos el decir salud. Esto es el dato del día. ¿Cuál creen ustedes que sea la economía que se perfila a ser la de mayor crecimiento en América Latina?
según BBVA, es Argentina. De acuerdo con las proyecciones de su área de análisis BBVA Research, al estimar una expansión del PIB del 5.5% anual, así sería. Dice que, aunque la incertidumbre global aplaza las inversiones en Latinoamérica, el ciclo argentino luce más atractivo y será uno de los principales drivers para el crecimiento local. Recuerdo que a inicios de año les platicaba de las proyecciones de otro organismo, la CEPAL, que proyecta que más bien sería Guyana por su auge petrolero. Sin embargo, al revisar nuevamente la tabla de la CEPAL para ver dónde colocó su expectativa con Argentina, resulta que se acerca al nivel de crecimiento que mira BBVA, actualmente con 5%, coincidiendo en que este país sí será uno de los motores de crecimiento en la región. Ya que andamos en esto, comentarles rápidamente que las empresas están reactivando o estrenando sus operaciones en este país ante un escenario de recuperación que atraviesa, aún por supuesto con mucho camino por recorrer, pero al menos en el ámbito corporativo llama la atención el regreso de marcas como Harley Davidson, la empresa de motos. Acaba de reactivar las operaciones en el país con la apertura de una concesionaria en Buenos Aires. La apertura económica es uno de los principales factores, tras años de una economía cerrada que se sufrieron porque las importaciones eran muy limitadas. Precisan que la marca no vuelve, sino que se reactiva. También apunten el regreso de la francesa Decathlon de artículos deportivos y que había salido entre 2000 y 2002 por la crisis económica. Hasta de Victoria's Secret se ha hablado, entre otras, pero que no las menciono todavía porque navegan en el rumor. La que sí también ya más que instalada en Argentina es Revolut, que así como se prepara para iniciar operaciones en México, en esta otra esquina de Latinoamérica también le quieren dar la batalla a Ualá, Mercado Pago y Naranja X, que es el proyecto fintech de Grupo Financiero Galicia. Créanme, aquí también se mueve fuerte la conversación con los neobancos. Mi colega Francisco Aldaya, quien por cierto me ayuda a llevar la estrategia del día en Argentina, acaba de entrevistar al que será el country manager en ese país y de verdad, imperdible conversación para que sepan cómo va a estar la jugada en la nación del tango. Les dejo el link a la entrevista en la descripción del episodio. ¿Quién anda de compras? Ahora tenemos a dos interesados en las filiales que Intercam y Vector tienen en Estados Unidos. A una semana de los señalamientos del Departamento del Tesoro, no solo es StoneX, una firma de inversiones con sede en Nueva York que publicó una carta de intención para adquirir Intercam Advisors e Intercam Securities, que tiene el grupo financiero en Miami. Ahora se suma IPG, otra firma de servicios financieros basada en San Diego que quiere adquirir ciertos activos de Vector Global Wealth Management. Todo esto a VectorMex International. Ambas firmas estadounidenses muy conscientes de la situación de estas dos entidades en México, pero que según estarían fuera de las órdenes del Departamento del Tesoro. Esto puede ser visto hasta este momento como una compra de oportunidad, al comprar incluso hasta barato en medio de una crisis de reputación, sobre todo de liquidez. Sorprende la rapidez, sin embargo, con la que salieron estas firmas a buscar comprar estas filiales de Intercam y Vector en Estados Unidos. El último sorbo. ¿A qué huele Donald Trump? Quiero pensar que a patriota que nunca se rinde, o bueno, al menos eso es lo que él dice. No es broma, es así como está vendiendo una nueva línea de perfumes y lociones que tienen como diseño de botella una figura en miniatura de, ¿quién creen?, de El Merito. Aunque parece más una estatua de Oscar, no sé, quizá combinando su pasado de cuando hacía sus cameos en las películas de Hollywood o cuando dirigía Miss Universo. La parte de abajo de la botella trae grabada su firma, nombre, paquete completo. Estas fragancias se venden en el sitio web denominado Trump Fragrances y es ahí donde aparece la leyenda para patriotas que nunca se rinden, como el presidente Trump. Válgame. Más bien huele a eslogan político hecho perfume porque sus perfumes o lociones se llaman, por ejemplo, Fight, 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 haciendo recordatorio del atentado que sufrió durante su campaña presidencial cuando al ser rozado por un disparo en la oreja y su equipo de seguridad lo protegió, él alzó el brazo en señal de lucha y salió entonces el lucha, lucha, lucha. Bueno, el sitio describe así el perfume. Este aroma es tu grito de guerra en una botella. Y ya en letras bien, pero bien pequeñas, dice este sitio de venta que no es político y que no tiene nada que ver con ninguna campaña política. Bueno, así bien ad hoc el lanzamiento de estos productos con las celebraciones del 4 de julio de este viernes en Estados Unidos. ¿Quién quiere oler como Donald Trump? Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Feliz mitad de semana, espero que este miércoles no haya sorpresas. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.